So today what we have for you is a cheese dumpling soup. It is more of a traditional dish from Wendy's country, which is Honduras. Ok, buenas tardes otra vez. Hoy el día de hoy vamos a hacer una sopa de capirotada. Sé que en diferentes países, ¿verdad? Es diferente lo que es el alimento. En mi país, en Honduras, estamos celebrando por supuesto este mes también la herencia, ¿verdad? Latinoamericana, la verdad también hispana. Entonces estamos trayendo una receta facilita de hacer. Se escucha complicada, pero no lo es y al mismo tiempo muy nutritiva. So because we are celebrating Latin American month, that's why we chose to pick the cheese dumpling soup. And it's a pretty quick, easy recipe, and also it's very nutritious because it does come with a lot of different ingredients. Okay, muy bien, gracias, Jessica. Y algunos de los ingredientes, por supuesto, seguimos hablando de lo que es el maíz. El maíz es un ingrediente principal en la comida latinoamericana. Hacemos diferentes clases de platos. Hace 2 semanitas hicimos pupusas, ¿verdad? De El Salvador. Pero también, por ejemplo, en Honduras hacemos tortillas, también hacemos enchiladas. Sé que en México, por ejemplo, las enchiladas es algo diferente. En Honduras las enchiladas, Jessica, son una tortillita, ¿verdad? Y arriba le ponemos todo lo que tú desees, más o menos como una tostada en México. Para que vean cómo todos los países, ¿verdad? Estamos conectados de una forma u otra, aunque estemos en otra parte del mundo también. Okay, so our featured ingredient is also the same as what we did 2 weeks ago with the pupusas. So we're using corn because it is very popular within the region, within Latin America, and it is used in many different recipes. So like today's recipe is kind of like similar to what we did 2 weeks ago. It's also it's found in a lot of dishes. Yeah. Exacto, y como pueden ver en inglés se llaman dumplings, ¿verdad? En Honduras se llaman capirotadas. ¿Y de dónde viene, verdad, las capirotadas en Honduras? Bueno, se dice, ¿verdad? Que las capirotadas comenzó porque en cierta, ¿verdad? En cierto lado del país, ¿verdad? En región de Honduras, ¿verdad? No había suficiente, la economía no era muy buena, o sea, éramos pobrecitos en esa parte del país. Y entonces, ¿verdad? Como siempre, como todo ser humano, por sobrevivir, ¿verdad? Y alimentarse bien, comenzamos nosotros entonces en la cuaresma, comenzamos a hacer, en vez de, porque no podíamos comprar pescado, Jessica, en ese tiempo no podíamos comprar pescado porque era carísimo, entonces comenzamos a hacer otro plato como el día de hoy, que son las capirotadas, que son más asequibles, son saludables al tiempo y salieron de un pueblecito. So today's recipe, how this recipe came to be is because during Lent, small people who couldn't afford to buy fish and substitute it on those Fridays, is they would actually use they built this recipe, which is a lot more affordable and also it's healthier, and then it's just very more common to find able to do. Entonces, como ingrediente principal, por supuesto, tenemos la margarina hecha de maíz. Tenemos también huevito, vamos a decirles para qué necesitamos ese huevito. También tenemos queso. En nuestro caso es queso el que tenemos disponible aquí en los Estados Unidos, que sería el queso parmesano, un poquito más parecido a la receta original de Honduras, ¿verdad? Entonces también quiero que tengan en cuenta que queso que también bajo en grasa, bajo en sodio, ¿verdad? Y también, por supuesto, tiene su contenido de sodio. Lo que vamos a hacer es reemplazar algunos ingredientes para hacer la receta más saludable. So what we have here to make the capirotadas, the dumplings, we have the harina, the flour, the corn flour, and then we also have cheese. But remember, so we actually have to use a substituted cheese because usually in Honduras, the traditional recipe, they have hard cheese. Because it is difficult to find outside of Honduras, we replaced it with low fat Parmesan cheese and mozzarella cheese. What we have here in store with us right now. Exacto. También en parte de nuestra receta del día de hoy vamos a hacer un poquito de freír. Yo sé que siempre les decimos en la talleres, por favor, no frían, todo lo pueden poner al horno, ¿verdad? Esta receta, cuando la vean lo que vamos a hacer, ustedes sí pueden ponerle en el horno las capirotadas, las pueden para cocinarlas, porque hay una parte de la receta que hay que precocinarlas. Entonces esa parte sí vamos a hacer un poquito de freír, vamos a usar aceite de oliva que tiene una cocción, un punto de cocción súper alta de temperatura, así que va a ser también de esa forma también un poquito diferente a como lo hacemos. So traditionally the dish, you actually have to fry the dumplings, but we decided to kind of make it healthier. Instead of frying, we are using a little bit of olive oil, and we're going to try to not deep fry like it has to be. So we're going to do the best we can. And also, like, instead of doing it like the way we're going to do it, you can also put it in the oven or even air fry the cheese dumplings. Exactamente, ¿verdad? Y otro ingrediente que necesitamos, vamos a necesitar
lo que es el apio, la cebollita. Si tienes cebolla blanca, roja, todo trabaja, no hay problema. Tenemos un chilito, un chile que le decimos en Honduras, en ciertos países le dicen un pimentón o un pimiento, en Honduras le decimos chile, un chile verde, un chile rojo. Así que necesitamos nada más el verde para el día de hoy. También necesitamos, como parte de nuestro club de recetas, que nosotras, ¿verdad?, hacemos recetas diferentes, más saludables. A esta receta le hemos incluido que le vamos a poner mazorcas de maíz, ya cocinadas, precocinadas. Le vamos a poner también zanahorias. No, la receta no lleva zanahorias, pero sí las teníamos de nuestro programa de Farm Share, ¿verdad?, de hace una semanita atrás. Los teníamos, entonces los vamos a utilizar como parte de la receta. Así que si usted es parte del Farm Share, lo puede utilizar también en esta receta o en la que tiene una receta. So what we did to make this soup, we actually are going to include a couple ingredients such as like onion. It doesn't have to be the white onion. You can use whatever you have at home, or we're also going to use celery or even bell peppers. For here, we have the red and the green bell peppers, but we're going to use the green one for today. And also because in our farm share package from last week, we also had corn and carrots. So the recipe actually doesn't include the extra ingredients such as the carrots, but we decided that we want to use what we gave out for farm share last week. Exacto, y acuérdense, ¿verdad? La receta la pueden encontrar en nuestra página web, livehealthycooks.com. Ahí están todas estas recetas, la receta del día de hoy y las anteriores también. También tenemos videos como hacer recetas, ¿verdad? Lo que hemos grabado aquí en el club de recetas. Así que denos una visitadita, denos un like también allá en lo que es nuestro sitio web, livehealthycooks.com. So you can find recipes just like this one and a lot of other ones on our Live Healthy Cooks website. Ok, lo primero que vamos a utilizar, por supuesto, necesitamos, ¿verdad?, una ollita de este tamaño como la tengan en su casita. También necesitamos una ollita porque vamos a hacer sopita, ¿verdad? Y el día de hoy esta sopita nos va a caer buenísima porque como está la temperatura, está lloviendo. Ven que algunos de nosotros comemos dependiendo cómo esté, ¿verdad?, el tiempo. So we're going to be using a pan today for our dumplings, and then we're doing a pot because we have the soup today. And since today is actually a rainy day, it's a perfect day for soup. Okay, y vamos a comenzar. Lo primero que queremos hacer es precalentar nuestra ollita, diría yo, un minutito por ahí. Nosotras vamos a comenzar a cortar lo que es el tomate. Les queríamos compartir que el tomate, ¿verdad? Para incrementar, ¿verdad?, su antioxidante, que es el licopeno, lo que más se encuentra en el tomate, lo queremos cocinar. De esta manera vamos a activar y va a ser un poquito más elevada la cantidad de antioxidantes que vamos a obtener de nuestros tomates. So Wendy is cutting right now the tomato, and we're going to actually cook it, which is really good because it releases more antioxidants for us, which is what we need for our bodies. And as she's doing that, I am preparing the onion already because we're going to have to like saute olive oil. Exacto, entonces lo que yo corto por acá, lo que es mi tomatito, Jessica va a comenzar por allá a cortar lo que es la cebollita. Y también, ¿verdad?, el tomate en esta receta nos va a servir como colorante, Jessica, porque no vamos a necesitar ningún colorante. Nuestros ingredientes, lo que tenemos aquí en nuestra mesita, nos van a dar el colorcito a nuestra sopa. Porque la sopa sí, si estuviésemos en Honduras, yo tuviese, ¿verdad?, el jardín de mi abuela allá en la finca, tuviéramos acceso a lo que es el achote, ¿verdad? Pero como aquí estamos en Estados Unidos, realmente, ¿verdad?, dichoso el que pueda tener un jardín, ¿verdad?, cosechar sus propios ingredientes, pues entonces no tenemos acceso a ese ingrediente que mi abuelita lo usaba mucho. So actually the tomato is going to serve as adding color to our soup. Back in Honduras, what Wendy's grandma used to do is she would add, how do you say that in English? Ok, si saben cómo se dice achote, en inglés, por favor, nos dejan saber for English speakers. So achote, you probably already know of it. It has, when you have it in the farm, it has a little spikes, and it's a seed, right? And when you rub into it, it gives you a little bit of color, a red color. And in the past, the achote, I'm gonna find the name right now. In the past, achote was also, some women used to use it as makeup. They use it as a blush. So She just taught me that today. all right, so we're gonna keep going, and we're gonna have Kelvin is gonna let us know how you say achote in English, okay? But it is a seed. It is a seed. Like I said, if you find it, it's very popular in the Caribbean, Central America, of course, and some countries in Latin America as well. Okay, so vamos a seguir aplicando nuestro tomatito. Acuérdense, vamos a calentar nuestra ollita, ¿verdad? Y lo primero que vamos a agregar a nuestra ollita va a ser, para hacer nuestra sopa,
¿Hay un sistema aquí? Me dirán, ¿hay algún sistema bueno para comenzar esta sopa? Yo diría que sí, para ser más efectivos, ¿verdad? Y como el tiempo aquí en Recipe Club no tenemos mucho tiempo. Así que lo que yo quisiera que hiciéramos primero va a ser nuestra sopita. Esa va a ser la base de nuestros capirotadas. Oh, no, continue. And yeah, and what I wanted to say is we're going to start by our pat, right? And also we want to make sure that it's not too high. So I want to say for us here, it's going to be a level 4. So you want to make sure that we don't want to burn, completely burn our oil when we put it in there. So that's the first thing we're going to do. We're going to warm our pot, and also we're going to go ahead and put our oil. And you don't have to exactly start with the soup. We just decided to do it ourselves. You can start with whatever is easier for you. Y vamos a necesitar 2 cucharaditas más o menos de lo que es el aceite de oliva, acuérdense, proveniente de una plantita, así que esa va a ser esa grasa saludable que nos va a ayudar con nuestro sistema cardiovascular. And right now we're adding our olive oil, which remember, it's always, olive oil is a healthy alternative because it does have those good fats that we need. Por acá, ya se va viendo colorante, ¿verdad? Nuestra por acá, voy a seguir ayudando por acá, Jessica. Le hemos enseñado diferentes maneras de picar nuestros chiles. Le vamos a enseñar otra. Otra para que vean que la naturaleza nos ha brindado a nosotros el camino, como diría yo. ¿Verdad? Si nada más necesitamos un par de pedacitos de nuestro chile, de nuestro pimiento, lo que quiero hacer es más o menos algo así. Y vean cómo sale, ¿verdad? Sin semillas. Okay. So Wendy's actually teaching us a new way to cut green peppers. Y la naturaleza ya nos dio el plano de cómo hacerlo, así que no nos tenemos que preocupar. Acá, y acuérdense, nosotros por acá, si notan, tenemos donde poner nuestra basurita, ¿verdad? Lo que nos sobra de nuestros vegetales, lo que estamos cortando. Con esta basurita, o con esto que nos está sobrando, ustedes pudiesen hacer uno de los ingredientes que vamos a usar el día de hoy, que sería ¿verdad? Nuestra sopita por acá, nuestro caldo de vegetal. Si notan, el de nosotros es bajo en sodio, ¿verdad? Los ahí, bajo en sodio. Eso lo podrían hacer ustedes en su casita de lo que les sobre de cuando estemos picando nuestros ingredientes. So you actually don't even have to toss any of the leftover vegetables, what we're putting here off to the side, which is like the cascara, peeling of the onion or even the tomato, the parts we cut off. You can actually make one of the ingredients that we are going to add to the soup today. So by just like boiling whatever's left over, you make your own vegetable broth at home. And if you do decide to buy your own vegetable broth, always make sure it's low sodium. Keep an eye out for it. Vamos a seguir cortando. Jessica, yo creo que ya es suficiente, ¿verdad? Suficiente cebollita. Eso es lo primero que vamos a poner en nuestra ollita para comenzar nuestra sopa. Acuérdense, si desean ver la receta, si desean ver el procedimiento, pueden ir a nuestro sitio web a visitarlo y, ¿verdad?, chequear otras recetas que tenemos por allá. Eso va a ser en outcooks.com. So if you want to follow up and see this recipe again, you can always check out our website since we upload videos. Ok, gracias por picarle la cebollita es lo primero. Me encanta ese sonido del aceite. Ok, nuestra aceite por acá y lo que comienza la cebolla. La cebolla la quiero dejar más o menos unos 30 segundos que comience a liberar, ¿verdad? Un necesito, porque el necesito de nuestra cebolla nos va a ayudar a que nuestra sopita no esté ni agria ni esté muy dulce, ¿verdad? Porque ya con la combinación del tomate es un poquito ácido, se van a conservar esos diferentes sabores. So we're just sauteing. We're going to saute for a little bit, for a couple of seconds, just to kind of like get it prepared. We're using the onion to kind of balance out the soups when it's not too sour or too sweet. ¿Y a quién no le pasa? Siempre en mi casa me pelean porque yo hago esto. Déjenos saber con un thumbs up si entre ustedes en su casita lo hacen también para limpiar su tenedor. Okay. Y a lo que Jessica continúa por allá, lo próximo que quiero utilizar también, acuérdense, parte de mis ingredientes son ajo. En nuestro caso le vamos a poner 3, si a usted le encanta el ajo, le puede poner un poquito más, no hay ningún problema. Acuérdense que esta es la receta de que usted va a hacer con su familia. Y el ajo lo quiero picar bien picadito, porque no quiero que me salgan pedazos grandes. When you're gonna cut up your garlic, make sure it's tiny pieces so you don't get that huge piece. It's well, some people do like garlic, yeah. but for the most part, I think we don't like fine
large pieces of garlic. It always surprises me when I end up finding things. Okay, very good. So, the temperature while we do this. Vamos a ver, seguimos picando por acá. Y cuéntenos si hicieron la receta de hace 2 semanitas. Cuéntenos qué les pareció la receta aquí en nuestro chat. Déjenos saber a Adelia, ¿verdad? Para que ella nos deje saber cómo le gustó la receta anterior. Les queremos también recordar que ya el mes que viene comenzamos a cocinar pensando en ¿verdad? En las fiestas festivas que ya están acercando. También por ahí estamos cocinando nuestro libro de recetas del año. So if y'all ended up trying the pupusas last week, or you thought about making them, let us know. And for the next recipe club, the next couple of months, we have started thinking about the recipes we're going to start using for our cookbook. Yes, and we just want to mention it's going to be an inclusion of around the world. Yeah. We're going to bring recipes around the world. We already do here a recipe club, but our book is going to be having beautiful graphics. It's also going to have welcoming recipes, nutritious recipes, and then we're going to try to stimulate as best as we can. Because remember, we are in other part of the world, right? And we might not have the ingredients that maybe in somewhere, in part of Asia, right? In other countries, that we have here. So we're gonna assimilate and always think of cooking to what's around. Ok, vamos a seguir cocinando. Les mencionaba, ¿verdad? Que por ahí viene el librito de las recetas que hacemos todos los años. Vamos a cocinar, ¿verdad? Siempre pensando en todas nuestras culturas que son tan diferentes, pero tan similares al mismo tiempo. Por ejemplo, el día de hoy estamos haciendo, ¿verdad? Unos dumplings, ¿verdad? En ciertos países, ¿verdad? En Asia los hacen también. Nada más que lo hacen con la harina de trigo. ¿Okay? Vamos agregando lo que ya el chile o el pimentón, como le digan en su casita. Esta receta originalmente lleva culantro o recado, como me decía Yandra, me dice que también en la República Dominicana le dicen recado. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es cocinando por los que tengamos, porque no pudimos encontrar recado. Entonces, vamos a utilizar lo que es cilantro, lo que es el cilantro. So we actually had to substitute an ingredient. Sorry. It's coriander. Coriander. Oh, yes. We're going to use cilantro instead. Yes, and we found out that coriander is, their seeds, right? They use it in we also, they use it around the world to do different, they also make it, you can make tea out of coriander, and how you tell the difference, right? One, coriander leaves are more bitter, they're stronger taste. So when we recommend that you use some type of cilantro, you want to use a little bit less, you do end up using coriander because it has a very strong taste. And it will overpower your recipe. So you want to use it a little bit, and you also want to put it at the end of your recipe. Okay. Y sabían ustedes también que el culantro, ¿verdad? Como le digo yo, el culantro de hoja ancha en los países, ¿verdad? Se puede utilizar como un tecito. Es buenísimo cuando tenemos un poquito de la comida nos cayó bien. Podemos hacer tecitos, podemos hacer lo que son los sofritos, diferentes como que estamos haciendo ahora. Okay. Y voy a utilizar, les queríamos enseñar también cómo nosotros conservamos nuestro cilantro. De la misma manera, ustedes, la diferencia con el culantro o coriander, el coriander lo quieren poner en una poquito de papel toalla. Lo quieren ustedes que poner alrededor de la textura un poquito más. El culantro, como es una raíz, la ven ahí, vamos a poner un poquito de agua para que no quede mucho. Coriander, you can put it in a paper towel to store it, and here, because our cilantro does have roots, we are putting it in water so that it can last for a little bit. Y entonces también, ¿verdad? Tenemos lo que es el apio. El apio lo mismo, lo pueden picar en pedacitos y lo pueden poner también en estos recipientes que están acá con agua y se van a conservar por semanas en su nevera. So the same thing you can do with cilantro, you can do it with celery. I kind of did it over there as an example, and just to make sure that the bottom is stored in water. Bien, entonces ahora yo estoy aquí picando lo que ya es el apio. El apio nos va a dar diferentes cositas también, ¿verdad? El apio nos va a ayudar a agregar un poquito de sodio a nuestra sopita sin tener que agregarle sal.
So celery will actually add some sodium, but it's actually not real salt though. Ok, y lo queremos acá, Jessica, y entonces pasas, aquí estamos con el otro ingrediente, vean esos colores, vean ahí lo que es la zanahoria, les mencionamos nosotros que son extras. En la zanahoria vamos a encontrar esa vitamina A que nos va a ayudar a que nuestra piel siga siendo, ¿verdad? Que se siga viendo, ¿verdad? Lo que es saludable. Yeah, she was showing you how colorful the fruits and vegetables were, just how remembering that carrots have vitamin A, which is really good for our skin. Yes. Glowing. And let's see, does anybody know what is the largest organ in our bodies? Let us know in the chat if you know. What is the largest organ in our bodies? I'll give you a hint. It's what everyone can see. Very visible. Well, sí. Ok, so, vamos a seguir nosotros con nuestros escritos por acá, que se vaya a seguir haciendo. Les queríamos mencionar el día de hoy, vamos a utilizar, ¿verdad? Para nuestro líquido, la parte del líquido de nuestra sopita es, les decíamos, ¿verdad? Lo que es el caldo de vegetales. Si no tienen en sus tacitas, si les pasa como a mí, que a veces no tengo el ingrediente, improvisan. ¿Y cómo van a improvisar? Van a utilizar agua, van a utilizarlo con la harina, vamos a utilizar más o menos lo que es de harina seca, la vamos a mezclar con agüita y eso nos va a ayudar a nosotros a que la sopita sea más espesa y también nos va a ayudar, ¿verdad? Si no tenemos lo que es nuestro caldo vegetal. So just in case, if you don't even have any of the vegetables that you can make, so you can make your own vegetable broth at home, or if you don't have any of the store-bought at home, you can make the soup just using water. And what you can do is add a little bit of corn flour just so you can thicken the soup. Ok, vamos a agregar nuestro líquido. Vamos. Y diría yo, ¿verdad? Sí, aquí nosotros les mencionamos que sería más o menos 5 tacitas, ¿verdad? Pero acuérdense, dependiendo de su familia. Por ejemplo, nuestra receta nos pensamos que le van a dar como 6 porciones, ¿verdad? Entonces, para 6 porciones es la cantidad que tenemos en nuestra receta. Our recipe has say 5 cups, but remember it really depends on how big your household is. So right here we're gonna use a little bit. Oh, the recipe comes off with for like 6 servings. Right now there's only a couple of us today, so I'm not gonna that much. Ok, también les mencionaba, vamos a agregarle un poquito más, Jessica, porque es una sopa, no la queremos que, ¿verdad? Que se nos ponga muy espesa o que se seque. Así que yo diría, vamos a utilizar 2 tacitas y media por ahí. Acuérdense, van el sodio, así que no tenemos que preocuparnos de la sal, porque también el sodio va a provenir de nuestro acto el día de hoy. Okay. Y ahora ya dejamos nuestra sopita, que comience a cocinarse, que comiencen a integrarse todos esos sabores. Ahora vamos a hacer nuestras capirotadas, que no las hemos hecho todavía. Lo que estamos haciendo ahora mismo es nada más la sopita. So right now we've only made our soups of flour, but you can see how fast that was. And we're about to start making our cheese dumplings. Ok, entonces comentemos por acá lo que va a ser el día de hoy en nuestro grano, ¿verdad? Nuestro grano principal, que va a ser la harina. Acuérdense, esa harina, ¿verdad? Es de grano integral, es harina entera, el grano entero. Así que si están preocupando, muchas calorías, lo que tengo que preocuparme es echarle muchos vegetales a esta sopa. Ok, vamos a comenzar. So here's our grain. Out of the 5 food groups, this is our grain. What falls into the green category? Okay. Y para mencionarles también les queríamos enseñar que esta receta lleva los 5 grupos de alimentos. Pueden creerlo, una sopita tan sencilla, ¿verdad? Y poco costosa, lleva los 5 grupos de alimentos. Entonces, todo este tiempo nos hemos estado alimentando perfectamente, lo que sería por lo menos ahí. So this recipe actually includes all of the 5 food categories, you know. And you can see, like you've seen us use some of the vegetables, tomato as the fruit part, and also, like I said, the green is our corn flour. Vamos a agregarle nuestra proteína. Nuestra proteína. Y lo que quiero hacer es hacer más o menos un huevito y medio para que el huevito, ¿verdad? Termine ahí. Y va nuestra proteína. ¿Verdad? Ahí está. Acuérdense, tal vez están pensando, uy, esa receta tiene muchas calorías, ¿qué pasa? Acuérdense que esto se utiliza una vez al año, ¿verdad? Para Semana Santa en Honduras, lo hacen realmente una vez, porque lo pueden hacer todo el año. ¿Verdad? Pero como tenemos quesos, tenemos otras clases de ingredientes que en sí comemos mucho, no puede ser tan saludable.
If you're thinking that this recipe actually looks like it's high in calorie, just remember this recipe is usually used more for Lent, so it's not as frequently, maybe like once a year. But it's also like important to remember that it's still nutritional. Ok, aquí vamos y queremos comenzar a agregar nuestra agua, un agua tibiecita más o menos tiene que estar. La queremos agregar de poquito en poquito, no la quiero agregar toda de una sola vez. No queremos que nuestra consistencia de nuestra masa sea muy aguadita, la queremos consistencia que podamos trabajar con ella. So she's preparing our corn flour. Remember to just add water little by little, just because you want to make sure the consistency, the texture is right, just suited for to make the little like tortillas. Yes, so you want to, have a consistency that you could work with, right? That you could mold it. That's the word I was looking for. You can mold it. I also want to mention that this is just a masa, right? But you can also, you might be thinking, well, can I add sweet? Can I add any pepper? Can I add color? Yes, you can. Okay. Remember, this is your recipe. Okay. If you want to give some green to your masa, you could toss some spinach and give it some color. That way. Or you could also, I was mentioning earlier, we can also make instead of using masa, we could use tofu. That's a protein. Okay, podemos usar tofu. Si no queremos utilizar masa un día para hacer nuestras capillotadas, podemos hacerlas también de tofu. Utilizaríamos el tofu yacita que no es muy seco, ¿verdad? Un mediano, un tofu mediano. Now that would really give you a lot of protein in it. Yes, and remember, right, our recipe club is based on, providing recipes that are not only nutritious, affordable, but that also we think outside the box. Okay, we like to think outside the box for recipes. Okay, aquí vamos. Ahí la estamos trabajando la masa, le vamos a agregar un poquito más. Si vieron que le agregamos el huevo como parte de nuestra proteína, hay personas que no le ponen huevo. El huevo es más para, Jessica, para que nuestra masa se una y no se nos vaya a separar cuando se estén hirviendo nuestras hojitas. So the purpose of the egg, so there's a couple of recipes that actually don't include egg, but we decided to put egg because it does help make it unite the corn flour, make it more together. Yes, and last time we asked you to use your bare hands, right? But this time we're doing a little different because we are working with egg, right? We want to be careful we don't have cross contamination. So we are using gloves for this recipe. Okay, la otra vez la hicimos con nuestras manitos, pero el día de hoy estamos utilizando guantes porque si estamos utilizando lo que es el huevo, entonces tenemos que tener un poquito cuidado con la bacteria. Y ya huele rico por acá en el club de recetas, no que nos lo diga Kelvin como huele por acá. Smells great. Huele rico, huele rico. Entonces, truco. Mira, Jessica, te voy a dar una cuchara, porque, ¿verdad? Mi abuelita era al ojo, como decimos, ¿verdad? Pero como acá, pues, estamos nosotras, ¿verdad? Haciendo nuestra capirotada y queremos darles a nuestros participantes una idea de cómo hacerlo. Queremos utilizar una cuchara, de este tamaño más o menos. Vamos a poner un poquito de masa, masa para que pienses, ¿verdad? Y voy a poner una para mí. Y a mí como me gustan mis capirotadas que no sean muy gruesas, ¿verdad? Entre más gruesas van a estar, más se nos van a tardar en cocinarse. So Wendy just gave us a tip because usually like in Honduras, they don't really tend to measure their thing. It's all like by eye. So she used a spoon right here to kind of measure how she wants her capirotada. And she also likes to not make it too thick because it takes longer to cook. Sí, entonces vean, esto es lo que sería una capirotadita por acá. Pero algo más importante, Jessica, se nos ha olvidado. ¿El queso? ¿El queso? La capirotada sin queso, por Dios. Ok, aquí vamos. Okay. Pero va a ser el mismo sistema. Okay. Y aquí va a comenzar a oler riquísimo a rosquillas, diría yo en Honduras. También a una pasta de sitio italiano, ¿verdad? Aquí vamos. We're forgetting one of the most important ingredients. El queso, que es otra proteína, ¿verdad? Esa proteína que necesitamos para hacer para trabajar nuestra masa muscular, ¿verdad? La proteína que necesitamos para tal vez algunos de nosotros bajar un poquito de peso, ¿verdad? Para sentirnos más satisfechos, ¿verdad? Y vayan contando cuántos grupos de alimentos ya tenemos por acá. Ok, tenemos 2 proteínas. Yeah, we've included everything already. Y seguimos amasando. Tenemos, como Jessica mencionó al principio de aquí del taller,
¿verdad? En Honduras normalmente se utiliza un queso viejo, diría un queso seco. Ese queso tiene mucha sal, muchísima sal, así es que lo conservan el queso. Pero nosotros como estamos por acá en el Bronx, ¿verdad? No tenemos ese queso seco, sino que tendríamos que ir a un sitio especializado donde venden productos hondureños. Entonces, utilizamos queso parmesano. Okay. Y aquí vamos, Jessica. Ahora sí les prometo que vamos a hacer nuestras capirotadas. Y ahí te doy otra vez. Gracias. ¿Verdad? Dice por acá. Y aquí vamos. Hacemos lo mismo que hicimos, ¿te acuerdas cuando hicimos? Hacemos lo mismo. Las aplastamos. Ahí se así quedan más o menos. Y ahí vamos a seguir nosotras haciendo más esta receta dependiendo del tamaño como ustedes las hagan. Le van a salir unas es por ahí, depende, porque acuérdense que comenzamos con una taza de harina, pero ahora le agregamos el queso, el agua, el huevo, entonces ahora ya ese poquito de lo que serían nuestros ingredientes ahora es especial. So we're actually using a similar technique that we did 2 weeks ago with the goose test, where we're like starting off making it into a ball, and then we're trying to flatten it. So I think you can see, yeah, you can see them. Ok, aquí seguimos nosotras haciendo nuestras capirotadas. Acuérdense, pueden utilizar otra clase de ingredientes, los que tengan en casa. No pasa nada. Miren lo bonito, ¿verdad? Trabajar aquí en el grupo en familia. Lo pueden hacer así en casita también, hacer su receta de familia en casita. Yo la hice anoche, así que esta receta creo que me tardé unos 25 minutos más o menos. No se tarda mucho. Y no sé si han fijado, pero ya de este lado estamos calentando nuestro sartén, por eso vamos a freírlas un poquito, porque queremos dar un poquito de color para cerrar, ¿verdad? Lo que sería nuestra masa. So right now we're just gonna start heating up the pan just to kind of get it ready. And also, like, depending on how much of the ingredients you use, that's how much you're gonna get. And like for us, we use a cup of flour, and we think that we're gonna come out with like about 10 capirotades. We have 7 so far. Muy bien. Y ahora estamos utilizando el otro poquito de aceite de oliva que les mencionábamos. No la vamos a usar demasiado aceite, no se necesita. Como les mencionaba, si tienen el tiempo, si tienen tiempo las pueden hacer en su horno, o si tienen una air fryer, lo pueden hacer en su air fryer. Ok, ahí vamos. No importa, acuérdate que van a ir en nuestra sopita, así que se van a compenetrar y te van a hacer, no importa, ya la sopa nadie se da cuenta. Ok, aquí vamos a seguir nosotras. La receta, Jessica, te menciono, te quería mencionar, la receta como tal, es básica, sería un almuerzo, una cena, ¿verdad? Sí. Yo la comería, diría yo, más de almuerzo, porque sí es un poquito denso. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? Que vamos a tener más nutrientes, ¿verdad? Y nos vamos a tardar un poquito menos en tener hambre otra vez. So this dish is usually mostly eat it for lunch or for dinner. When are you usually like some more for lunch? Sí, aquí comenzamos ya a nosotros, ¿verdad? Darle el colorcito a nuestras capirotadas. La vamos a comenzar por acá. La vamos por acá. Déjenos saber cómo se ve por allá la cámara. It's already smelling good. Ay, qué rico, qué rico. Vamos a seguir por acá. Y como les mencionaba, ¿verdad? Anteriormente, las capirotadas las pueden hacer, su sopa de capirotadas, les pueden agregar lo que ustedes deseen. Le estaba yo mencionando a Jessica que pudiesen también hervir un poquito de vegetales al ladito, si le quieren poner de vegetales, un camote, ¿verdad? You won't add any more vegetables, and then you could just eat the outside, like sweet potatoes. Every day. I love sweet potatoes. Y ahí la receta, como les mencionaba, ahora que viene el frío, podemos guardar las capirotadas, como de nosotros tienen huevos, ¿verdad? Nosotros les queremos recomendar que la frían. Si no tienen tiempo de hacer la sopita en ese momento, la pueden aguardar para más tarde, no hay ningún problema. Yo diría algunos 3 días, ¿verdad? Lo máximo. And it's best to consume this soup as soon as possible, just to keep their freshness. But if you decide you don't want to eat it on the same day, you can just store it in the fridge for like up to 3 days. Exacto, entonces las capirotadas, como las pongamos nosotros en nuestra ollita, queremos que más o menos, diría yo, unos 3 minutitos, 2 minutitos de cada lado. ¿Verdad? Acuérdense que la masa ya está básicamente cocinada. Lo que hicimos el día de hoy fue hidratarla otra vez, agregarle otros ingredientes. Si tiene huevo, entonces queremos que el huevo se cocine completamente. So right now we're just basically toasting them.
No, wait for them to turn brown. No sé si la cámara pueda ver, pero ya están cogiendo su colorcito. Vean qué bonita se van viendo. You can see that it's picking up some color already. Ahí ya se van pasando. Y aquí ya huele a queso, ya huele a mantequilla. It really smells like cheese. It smells Okay. good. Y aquí voy, aquí vamos, aquí va. Y no sé si la cámara puede ver, pero ya el queso, le pusimos un poquito de queso mozzarella, se está viendo, está quedando riquísimo esto. ¿Ok? Y vamos a agregar más. Para no quemarme, las quiero poner en mi espátula. ¿Ok? Y las quiero poner muy suavemente. Las tienen que poner separadas porque si no se van a pegar. Se van a deshacer. ¿Ok? Que tiene que haber un espacio. Make sure when you do start putting them in the pan to make sure there's some space in between each dumpling because or else they'll stick together. Y verdad les mencionábamos nosotros anteriormente en la otra receta de antes, de hace 2 semanitas atrás, que esta receta es sumamente barata, baratísima. La maseca, ¿cuántas cosas hemos hecho? ¿Cuántas cosas hicimos, verdad? Como 15 cosas otra vez. Estamos haciendo esta receta y todavía tenemos maseca o más harina que nos queda. Así que es bastante económica. Más o menos, ¿verdad? 6 porciones. Esta sopita por porción va a ser $2.14. Súper económico. So this recipe is actually pretty affordable to make at home. Like when you buy the big package of corn flour, you can actually make a lot of different recipes. Like you see, we used it 2 weeks ago for the pupusas, and now we're using it for here for this recipe, which is about 6 servings. And we still have a lot of corn flour left over. Yes, and if you've been into a restaurant, right, who sells Latin American dishes, right, they also make tamales aromaseca, ¿verdad? This is the main ingredient of those dishes as well. Yeah, so this recipe you can make at home like for about $2 per serving. A little over. Y aquí vamos, ¿verdad? Y acuérdense, nada más las queremos dorar un poquito, vea la cámara, no sé si pueda ver, se nos cayó una, no importa. Las ponemos por acá. They look like tiny pupusas. Aquí está, esta está riquísima. Yo les quiero compartir. Esta es una receta que me lleva cuando yo era niña. Estaban por ahí con mi abuelita. So this is something that Wendy actually used to have back home with her grandma. Her grandma used to make it like during Lent. Yes. So I want to also share. This is the first time since grandma used to make them. Oh, this is her first time? Oh, yeah. Yes. Okay, grandma used to do them, so this is the first time I cooked them. Okay. Here we go. Okay. Vamos. Okay. Y entonces, como ya tenemos, no sé si en la cámara puedan apreciar, ya tenemos, ¿verdad? 2, 4, 5 de calotadas. Lo vamos a poner en nuestra sopa. I just made 5 of them, and that was pretty fast. And we're going to put them in the soup now, so that they can like soak it all in. Okay, ahí vamos. Vamos a agregar. Okay, y esto ya está viéndose riquísimo. Lástima, no sé si la cámara pueda ver bien lo que tenemos por acá, pero están viendo riquísima nuestra receta por acá. Ya mismo nos servimos y vamos a ver cómo nos quedaron. This side, we're going to use corn, so I'm going to start chopping this up. Sí, verdad. Como es una sopa, ustedes realmente le pueden agregar lo que tengan en su casita, no hay ningún inconveniente. No vale a alterar el sabor de su sopa, ¿verdad? Lo que tengan en su casa funciona. Ok. Y tenemos por allá a Kersey. Hola Kersey. Que está viendo cómo estamos haciendo nuestra sopita por acá, ¿verdad? Bienvenidos. También queremos invitar al equipo de New York Common Bank, si quieren venir a comer capitada hondureña, que vengan por acá a nuestra oficina del hub. We just had a quick special guest pop up in the background. Ok, miren, y les queríamos mencionar, ya está cocinado, nuestro maíz ya está cocinado. Entonces lo vamos a agregar también para agregarle un poquito más de lo que es la fibra, para agregarle un poquito de sabor a nuestra. We cooked it actually before we started going live. So what we're doing is I'm just chopping them up for right now so we can actually add it to our soup for extra fiber. Ok, aquí vamos. Vamos, la tostamos un poquito y le tiramos en nuestra sopa. Ok. Y esto más o menos me recuerda a lo que se llama soft dumpling, ¿verdad? Yeah. Hay unos dumplings que son que están en sopa también. Me encantan esos, pero son como les mencionamos, harina de trigo, ¿verdad?
nosotros por acá nos gusta mucho el maíz, le vamos a agregar más maíz. Ok, el maízito está por ahí. Ok, uno más, ya. Aquí va. Ok, vamos a parar por acá, porque vamos a ver nuestra sopa. Jessica, si me puedes moverla ahorita para este lado. Y te agarro acá, gracias. Ok. Por acá cocinando nuestra sopita, la vamos a mover un poquito. No quiero estarla moviendo a menudo, porque entonces se me van a deshacer mis pastotadas. Pero, no sé si por ahí vamos a ver, ya está bien. So we don't want to mix it too much because we don't want the dumplings to like, what is it called? Under, so that they keep their shape. I'm sorry. Right. Thank you. Yeah. You know, it's hard to translate from one language to the other, okay? So we tried our best. Yes, so we want to make sure that you don't, that you're not moving or like, just leave this around here, mixing too much. Just want to leave it alone for a bit. So they cook, correctly. I want to say 10 minutes. 10 minutes should be enough. Remember, we just cooked them, we just seared them. So they should be good to go in a few minutes. Yeah. Okay, comencemos entonces, si me pasas por allá los platos, vamos a comenzar nosotros comenzar a servir nuestras pastotadas. Ok, vamos por acá, ya tenemos nuestra pastotada. Ok, y lo que quiero hacer también es, ¿verdad? Como estamos trabajando ahorita con huevo, estamos trabajando en todo lo que vamos a limpiar todas nuestras áreas, vamos a seguir limpiando a lo que nuestra sopita es. Okay, y aquí vamos. A ver cómo está esto, yo diría, Jessica, que ya esto está. Si no esperamos en una sociedad, yo que lo dejaríamos otros 5 minutitos. Yo creo que ya está. Y vamos a ver. Okay. Y vean ahí, no sé si la cámara puede apreciar. Oh, wow. Ok, ahí están todos nuestros vegetales. Miren qué rico. Para ese día que no deseen comerse una carne, pueden utilizar las apilotadas para reemplazar, ¿verdad? Su alimento ese día. So if you're looking for like a vegetarian dish, you can actually make one of these at home. That's wow. That's very good. Ahí está para ti. Here. El maicito, que no puede faltar en la sopa. Esta sopa también yo diría que le pudiesen ustedes agregar lo que es un repolito. So here we can see the corn. Look at all this color right here, and then the cheese tumbling right here. Okay. It needs to cool down a little bit. Ok, ahí les queríamos ustedes. Facilito de hacer en menos de media hora hicimos esta receta. Esta receta está basada en lo que son alimentos, los que son unos alimentos básicos. Las productos como la carne, las proteínas de carne, son un poquito caras, muy caras diría yo, así que casi pues no se come mucha carne, pero son más vegetales como país. Y también, ¿verdad? Culturalmente, ¿verdad? ¿No? Tenemos diferentes clases de días que celebramos en un año, así que tenemos diferentes clases de comidas y es por la infusión de todas las diferentes clases de comidas. So this recipe, it's just like a kind of an example of what's traditional part of Honduran culture. And then what Wendy was saying is that there's actually a lot of different other recipes that it's kind of like a mixture of different other cultures that came into Honduras. Sí, ¿verdad? Entonces, si vieran lo rico que está quedando esto. No está muy caliente. A mí me encanta la sopa súper caliente. A mí me encanta mi sopa súper caliente, no me la puedo. Así puede estar 100 grados afuera y ustedes van a encontrar a Wendy comiendo sopa. Porque a mí me encanta la sopa. Siento que para mí es una forma buenísima de hidratarme, ¿verdad? Porque los líquidos nos van a ayudar a hidratarnos. Los ingredientes que esta receta están basados, ¿verdad? En vitamina A, el apio, la fibra que el cuerpo necesita para funcionar. Así que I like that. I love onions, so I like that there's a lot of onions. Mm-hmm. This is really good. Yeah. Yo quisiera que ustedes imaginaran el paladar, el queso,
¿verdad? Lo que es el tomate, la salsita del tomate, los dulcecitos de la cebolla. Está riquísima la receta, facilita de hacer, ¿verdad? La pueden, por supuesto, ustedes pueden ponerles, hay un ingrediente que no les gusta, se lo pueden quitar, no hay ningún problema, ¿verdad? Todos los ingredientes, por ejemplo, el apio nos va a ayudar con la presión arterial, ¿verdad? No utilizamos ninguna clasificación, receta, solamente el pasta que tiene el queso, y por eso no utilizamos otra clase de sal. Así que So our sodium levels, we decided to try to keep them as low as possible. We didn't add any salt because, like, as you can see, our cheese usually has high content of sodium, and also, like we said earlier, like celery, it comes with some sodium. But remember, fruits and vegetables do have lower contents of sodium compared to like things that have been processed, or like cheese and dairy products. exacto, y acuérdense, esta receta es nada más, ¿verdad? De vez en cuando la vamos a hacer. Acuérdense, en Honduras se hace nada más, ¿verdad? En esa temporada donde, ¿verdad? Realmente la proteína proveniente de animales no es culturalmente aceptable en algunas regiones, como todo el país es así, pero en algunas partes de Honduras sí son así. Así que esta es una forma de ustedes incluir siguiendo alimentar toda su comida, manteniéndose saludable, ¿verdad? Comiendo su comida culturalmente de su país y también, ¿verdad? Saludable. Entonces, ¿verdad? Como plato o una sopita más o menos así, ¿verdad? Les va a dar 315 calorías. Es nivel más o menos del normal, lo que diríamos nosotros aquí en la 9 gramos de proteína, ¿verdad? Y eso nada más en el caldo, ¿verdad? Para darles un concepto, una 8 onzas de yogur, ¿verdad? Tiene más o menos 7 gramos de proteína. Imagínense ustedes comiéndose esta sopa, ¿verdad? La fibra también es alta en fibra, la vamos a encontrar en el maíz, en los tomates, en los chiles, en el apio, así que la receta es saludable. Así que each serving of this soup is about 315 calories, and it also comes with 9 grams of protein. So just for like reference, like as you can see, like an 8-ounce thing of yogurt, that comes with about like 7 grams. 7 grams more or less. Yeah, of protein. Now this is just a soup, so it comes with a little bit more than something like yogurt. Ok, muy bien, gracias. Entonces, Jessica, gracias por compartir un poquito de lo que es mi país. De verdad, les quiero dar las gracias por dejarme hacer esta receta. Como les dije, me lleva a mi mes, me lleva para y todo eso. Así que quiero dar las gracias por hacerlo. Y les queremos también invitarlos, ¿verdad? Ya este es el último de recetas de septiembre. Ya venimos en octubre, ya venimos celebrando lo que es las fiestas de, ¿verdad? Lo que es el Día del Pavo y todas estas otras clases de celebraciones que tenemos. Y estamos ya cocinando nuestro libro de cocina de recetas, que siempre lo hacemos todos los años. Así que los invitamos para que estén con nosotros otra vez. El día de hoy lo hicimos un lunes, pero nuestro de receta va a ser siempre los martes, pero esta semana fue una excepción. Así que nos vemos en semanitas, martes. So this was a nice experience for me. This is my first time learning how to make this. But we just want to let you know that this is the last recipe club for September. Today we actually had to change it up a little bit because due to some scheduling conflicts, but in the future it is our regular schedule. Also, for the next couple of recipe clubs left for the year, we will be using some of the recipes from our cookbook. So as we do every single year, you will know what you'll find us preparing what will be featured in our cookbook in November. Yes, that's around the corner. Yeah. So don't go anywhere. Remember, we'll be here back in Recipe Club every other Tuesday at 12:30. And yeah, and go visit us on Instagram, on Facebook, give us a like on YouTube. Please go watch our videos. If you didn't get a chance to watch the video today, we'd like for you to visit our different platforms, livehealthycooks.com. YouTube, Instagram, Facebook. Go visit us on the Your Comment Family Facebook too. So we are everywhere. You have no excuse that you didn't watch our stuff today or in the future. So we'll see you in 2 weeks from today when we'll be cooking some fun recipes. Have a good one. Adios. Hello.